Vamos al comienzo de este programa a hablar un poco de economía, porque si bien ahora hay un pequeño impas, hemos estado bailando sobre el Titanic en las últimas semanas. Está con nosotros Lucas Navarro, economista, amigo de esta mesa, y con él vamos a charlar de todo esto. Lucas, gracias por venir al programa, un gusto tenerte acá. Muchas gracias, Rubén, un gusto nuevamente estar contigo. Primera pregunta, ¿shock o gradualismo? Bueno, yo creo que yo me inclino en este momento por el shock, pero esto se puede discutir ampliamente. Y antes de eso tomo una de las palabras que dijiste recién de la calma por la cual estamos pasando, en lo cual también hay que preguntarse si realmente estamos en un momento de calma o este es la calma que precede las tempestades. Un impasse en medio de una tormenta, porque los orígenes de los problemas por los cuales estamos atravesando y que tuvieron, digamos, una situación bastante dramática hace 2 semanas atrás, 3 semanas atrás, los orígenes de esos problemas persisten y esos problemas se siguen agravando. Lo cual indica, discúlpame la interrupción, Lucas, ¿cuál sería la forma más extrema en la que puede reventar? ¿Una hiper? ¿Una declaración de default de tipo universal porque no pagamos lo que tenemos que pagar? ¿Cómo son? Hay múltiples formas en las cuales puede explotar esto. Una que es la más temida, o una de las más temidas, tiene que ver con que el Banco Central vea totalmente agotadas sus reservas. Actualmente las reservas netas del Banco Central, o sea, en el Banco Central en este momento hay unos 35.000 millones de dólares de reservas, pero la totalidad de esas reservas no corresponden a la propiedad del Banco Central. Parte de esas reservas son préstamos del FMI que están depositados en el Banco Central, parte de esas reservas son préstamos del Banco Central chino, parte de esas reservas son los encajes por los depósitos en dólares que tenemos las personas en los bancos que deben estar depositados en el Banco Central. Pero cuando vos les descontás todo eso, que son deudas del Banco Central, las reservas netas están debajo de cero. Y vos decís, ¿cómo? Sí, las reservas que son propiedad del Banco Central se han agotado y cuando vos decís que esas reservas están debajo de cero, lo que eso significa es que lo que podría estar ocurriendo con alta probabilidad es que ahora las importaciones se estén pagando con esos partes de las reservas brutas que no son propiedad del Banco Central. Ahí hay, creo que, no sé, vos me corregís, 11.000 millones de dólares que son de los bancos, que tienen los dólares de los privados, que lo han depositado en esos bancos y que el Banco Central se los tomó. No, o sea, lo que pasa es que uno cuando hace un depósito en dólares en cualquier banco, bueno, parte de una porción de esos depósitos tienen, por ley, digamos, tienen que estar depositados a modo de resguardo en el Banco Central. Me encanta porque la ley pone a modo de resguardo de esos depósitos y resulta que nunca estuvieron más inseguros que en manos del gobierno, ¿no? Eso es lo que hace que, claro, institucionalmente eso es lo que dice, digamos, la ley. La idea es proteger, digamos, al sistema, pero hay una desconfianza muy grande. ¿Y por qué hablo de esto? Porque vos me preguntaste, ¿shock o gradualismo? La respuesta a esa pregunta tiene mucho que ver con el diagnóstico de partida. La situación es una situación muy inestable, una situación dramática en el Banco Central. Te decía, no tiene reservas el Banco Central. Tiene un problema también de que la emisión monetaria para financiar al Estado ha sido desenfrenada, y eso se ve reflejado en lo que se llama la deuda remunerada, o sea, la deuda que paga intereses del Banco Central. Esa deuda asciende a los 12 billones de pesos, esto es millones de pesos. Y dado que la tasa de interés que se ha venido subiendo para tratar de detener esta corrida por el dólar, que ahora está en un 91% de tasa nominal anual, dado que tenés una tasa de interés tan alta, el Banco Central tiene que emitir por el equivalente a 1 billón de pesos por mes para pagar los intereses de esa tremenda deuda. ¿Y eso generaría más inflación? Entonces, eso efectivamente genera más inflación y es lo que hace a este problema insostenible
lo hace muy, muy delicado este problema, y lo que genera esta desconfianza y este riesgo de que la situación se torne fuera de control. Cuando hablas de fuera de control, ¿se puede traducir en que se puede producir una corrida bancaria? Puede haber una corrida bancaria, puede ocurrir que supongamos que en este contexto tenés entonces una emisión muy, muy elevada y una cantidad de dólares muy baja, que la presión sobre el tipo de cambio, sobre el dólar, continúe creciendo. Y que de acá a 3 semanas o un mes, en lugar de tener un dólar informal a 4.70, se vaya a 600. Estoy diciendo un ejemplo. En una situación como esa, si la respuesta del Banco Central vuelve a ser aumentar de nuevo la tasa de interés, eso va a hacer incrementar aún más esta deuda remunerada del Banco Central, va a hacer incrementar aún más la presión por seguir emitiendo, y en términos de las expectativas inflacionarias, eso va a generar aún mayor presión a la suba de los precios. Este viernes vamos a tener la información de cuánto fue la inflación del mes de abril, luego de este anuncio que había hecho el INDEC de que en lugar de publicar el dato era el 12, lo iba a hacer el 15 por una cuestión que no viene al caso, política. Bueno, este viernes 12 se va a publicar el dato de inflación de abril. ¿Lo ves más cerca del 7 o más cerca del 8? Va a estar arriba del 7. No sé si más cerca del 7, vos mismo dijiste, va a estar entre 7 y 8. Cualquier valor entre 7 y 8 es alarmante y es altamente preocupante. Si llega a pasar lo que te acabo de comentar, de que volvás a tener presión sobre el tipo de cambio, que en este contexto donde estás emitiendo sin parar, el problema se te puede agravar, y en lugar de empezar a hablar de una inflación mensual del 7-8, vamos a empezar a hablar del 9-10. Y si este problema sigue, bueno, la situación sí se puede desbordar y terminar en un salto inflacionario aún más grande del que estamos viviendo. De acuerdo a tu criterio, te digo un dato nomás. Vos decís, tenemos riesgo de hiperinflación. Estaba leyendo un diario de Chile, Diario Económico de Chile, y hablan de la hiperinflación por la cual está atravesando Argentina actualmente. Ellos ya le llaman hiperinflación a lo que nosotros estamos viviendo. ¿Por qué? Porque en el mundo desarrollado, en nuestros países, están preocupadísimos por una inflación anual de 2 dígitos, de 10%, 11%. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Entonces, cuando nosotros hablamos de niveles de inflación superiores al 100% anual, bueno, desde la perspectiva de otros países, estamos viviendo una hiperinflación. Ahora, vamos a suponer que de golpe tenés todo el poder en la Argentina. ¿Cuáles serían las medidas que habría que tomar para contener todo esto que vos acabás de describir y retomar por un camino de crecimiento? Bueno, las medidas tienen que ver con lo que me preguntaste al inicio de nuestra conversación, gradualismo o shock. Sí. El origen de este problema, hay consenso generalizado por parte de la profesión. El origen está en un problema de desfinanciamiento del sector público. Tenés un Estado que tiene un nivel de gasto que es excesivo, que es ineficiente, ¿sí? Que no logra ser financiado con una presión tributaria que es elevadísima, que no tiene forma de financiar de manera genuina esa diferencia entre los gastos que tiene y los ingresos que genera, y que por lo tanto recurre al Banco Central, que de alguna manera, directa o indirectamente, termina emitiendo para financiar ese hueco fiscal. Entonces, el origen está en el tamaño del sector público, la ineficiencia del sector público que genera ese déficit fiscal, que no hay forma de financiarlo porque nadie nos presta. ¿Y cómo harías para achicar el gasto público? Por lo que estás explicando, hay que achicar el gasto público. El punto 1 es, tenés que hacer una reforma integral del Estado, tenés que implementar un plan integral que básicamente elimine, digamos, analice la gran cantidad de ineficiencias que hay en el sector público. Salió un informe de mis amigos de IDESA hace unos pocos días que decía hay muchas funciones que desempeña el sector público nacional actualmente que no le corresponden por Constitución. Son funciones que deben desempeñar las provincias, ¿sí? Y funciones que incluso las desempeña el sector público nacional de manera ineficiente, gastos que muchas veces son innecesarios. Cuando uno
ellos calculan a cuánto equivalen el gasto en esas funciones y encuentran que eso es equivalente al déficit fiscal de un año. Ya te estoy dando una idea, tomada prestada de ese estudio, que te indica cómo podés erradicar el déficit fiscal en Argentina y atacar el origen de ese problema. Esto es un ejemplo muy simplificador, obviamente, pero voy al punto de hacer una reforma integral del Estado, evaluar cómo se está gastando, la transparencia. Sabemos que la corrupción está íntimamente ligada a los niveles excesivos del gasto público. Entonces, sobre eso tenés que actuar. Y de la misma manera, al mismo tiempo que implementás una estrategia clara de control de las cuentas públicas, tenés que resolver el tema monetario, el tema de la política monetaria, digamos, realmente independizar el Banco Central de lo que es el Tesoro, ¿sí? Y de una manera de que sea imposible para el Banco Central emitir para financiar el déficit fiscal, algo que no es algo alocado de lo que estoy diciendo, eso pasa en la gran mayoría de los países del mundo. Está bien. O sea, el problema de Argentina es un problema problema inflacionario, es un problema que lo tienen un puñado de países a nivel mundial y ningún país de características similares al nuestro. ¿Me explico? O sea, solo países que están en una situación política extremadamente inestable, países con un nivel de desarrollo muy, pero muy inferior al nuestro, tienen un problema inflacionario de la magnitud que tenemos nosotros. O sea que vos no podrías encontrar otro ejemplo de un país similar a la Argentina que tenga la magnitud de los problemas que tiene Argentina, ¿sí? Lo cual tiene dos interpretaciones de lo que yo te digo. Por un lado es una vergüenza, pero por otro lado es un indicativo de que no podemos estar en una situación así. Un país con el potencial que tiene nuestro país no puede estar en una situación tan inestable desde el punto de vista macroeconómico. Hacer una pausa, ¿sí? Porque ahí estás abriendo la puerta para el tema central de la discusión. Vos mencionaste recién que hay que hacer una profunda reforma del Estado. Por ejemplo, una reforma que la sociedad argentina nunca te lo va a permitir, salvo que la crisis sea tan profunda que comience a haber ya víctimas en la calle, muertos por inanición. No, esta es una sociedad muy especial. Pero, vos Rubén, tenés que instalar un sistema de meritocracia en el Estado, donde el que no sabe se va. Por ejemplo, la sociedad argentina no te lo va a permitir. Tenés que despedir como mínimo 1 millón de empleados públicos, porque están sobrando más todavía. Eso la sociedad no te lo va a permitir. El problema radica que se mezcla lo económico con lo político y lo sociológico. Está muy enmarañado el problema en la Argentina. No es decir, este es el problema. No, hay 2 millones de problemas. Perdón sí, por las exageraciones, sí, pero lo hago para que se tome conciencia del tema. Yo trato para tratar de transmitir alguna cuota, una gota de optimismo, déjame decirte lo siguiente. En cuanto al empleo público, efectivamente, tenés un exceso de empleo público, pero fíjate que no está enfocado en la nación, en el sector público nacional, sino en muchos sectores públicos provinciales y municipales. Ahí es donde está principalmente el problema del empleo público. No digo que no lo haya que resolver, pero cuando nosotros hablamos de financiamiento monetario con inflación, con emisión del déficit fiscal, siempre estamos pensando en el sector público nacional. Y el segundo punto, que déjame decirte, tiene que ver con esta idea de decir, no, si cortás, si ajustás el gasto, no te van a dejar. ¿Y por qué no te irían a dejar? No te irían a dejar porque estarías afectando los intereses de aquellos que se benefician de ese gasto. Seguro. Que no son los beneficiarios que hipotéticamente van a recibir ese gasto de acuerdo a lo que se escribe. Sí, no son de los piqueteros, sino también de los empresarios prebendarios que tiene este país. Son grupos, digamos, que tienen intereses. Digamos. Seguro. ¿Me explico? Bueno. El efecto real... ¿Estás explicando por qué se da lo que yo te anticipé? Claro, pero mi punto es que el efecto real que tendría un ajuste del gasto público, dado que es tan ineficiente sobre el bienestar de las personas, dejando de lado esos grupos que son minoría, no son tantos, son pocos, el efecto en bienestar general sería neutro, sería nulo, al contrario, sería positivo.
porque una reforma integral del Estado por un gobierno que no sé cuál va a ser, no tengo idea quién puede ser, debiera generar, en primer lugar, debiera tener la capacidad para hacerlo, debiera tener la formación profesional de los equipos para hacerlo. Eso también transmitiría confianza, ¿sí? Entonces, en mi opinión, el efecto en bienestar sería nulo o positivo. Obviamente que el desafío es hacer frente a estos intereses intereses políticos, digamos. Te interrumpo nuevamente. Y lo último que digo, y creo que aquel que gane las elecciones en este año, bueno, si gana y tiene claridad en lo que va a hacer, bueno, va a tener el apoyo de las personas que lo votaron para ir adelante con este tipo de reformas. Más allá que, obviamente, estoy de acuerdo contigo. Tú tienes mucho más experiencia que yo, has visto muchos planes fracasar y entiendo por qué uno dice, bueno, esto va a seguir así. Pero creo que también está la sociedad llegando a una situación de hartazgo. Bueno, pero si no se... Y creo que en algún momento tiene que cambiar. Si no se profundiza, va a ser difícil. No puede ser imposible esto, por lo que te decía recién. Es como vergonzoso que un país como el nuestro esté en la situación que está con el potencial que tiene. Ahí está Agustín Echevarne, presentó un proyecto para despedir a 1 millón de empleados públicos sin que los afecte económicamente. Durante 2 años le pagan el sueldo y con eso ya el gobierno se estaría ahorrando un 30% de los gastos que tiene con los mismos empleados públicos adentro del gobierno trabajando. Es decir, que si la mentalidad se pone en proyectar cosas que pueden interesar positivamente y no en ver cuántos votos gano con esta medida o cuántos votos pierdo, se podría cambiar la cosa. Pero hoy el ejemplo que está dando la clase política de la Argentina es vergonzoso, no solamente por el oficialismo, sino lo que está haciendo la oposición, de la manera en que lo están haciendo. Es una vergüenza. Por eso que yo me siento pesimista hacia el futuro. Y ahí me dicen que nos van a cortar la luz. Bueno. O sea, nos terminó el bloque. Gracias, Lucas. Muchas gracias, un gusto como siempre. Gracias por venir al programa.